decir tumefacción articular, que es lo que palpamos. Esta artritis puede ser una artritis totalmente inespecífica, sin un patrón, o puede ser una artritis ya definida y además con una simetría en ambos lados del cuerpo y que preferentemente ataca articulaciones pequeñas, articulaciones sinoviales, con lo cual va a respetar las articulaciones del eje central, salvo, por ejemplo, la parte cervical, características que ya son propias de una artritis reumatoide como tal, y la cual está asociada, por ejemplo, a rigidez manual. Entonces, como ustedes ven, hay un aspecto bastante importante. Entre que estamos en la parte sumergida hasta que se expresa en la clínica, pueden pasar años. En la parte sumergida pueden ya expresarse marcadores de pérdida de la tolerancia, como por ejemplo tener anticuerpos, pero no necesariamente tener la clínica. Entonces, estos son conceptos que vamos a empezar a repasar hoy. Este es el resumen de lo que les estaba diciendo, y para que simplemente tengamos una pincelada de ello, lo que vuelvo a repetir, un paciente, por ejemplo, predispuesto, acá tenemos su ADN con una información X, y que ante ciertas exposiciones ambientales va a haber alteración epigenética. Esta información genética va a cambiar, se va a convertir en una información genética. La información genética obviamente va a tener, al final es la información que se traduce en proteínas que pueden ser, por ejemplo, antígenos, proteínas, por ejemplo, que pueden ser receptores de células. Entonces, cuando se altera las células inmunológicas que portan estos receptores o que están encargadas de reconocer estos antígenos, obviamente no van a actuar igual y se va a perder la linda tolerancia inmunológica, que significa, yo reconozco un agente externo que puede hacer daño, yo llamo a todo el cortejo inflamatorio de mis células inflamatorias, paro el eventual daño y todos quedamos en paz. Y además soy capaz de reconocer lo propio con los antígenos extraños. En la pérdida de la tolerancia inmunológica, debido a este cambio en la información genética, van a haber reconocimiento de antígenos propios, se despierta la inmunidad y no solamente ataca cuando no debería atacar, sino que esta respuesta va a ser mayor a la que deberíamos esperar. O sea, es un control de daños, en realidad con daños cuando no hay daño, ¿no? Una cosa así. Bueno, lo cierto es que una vez que se altera la tolerancia inmunológica, lo que va a pasar es que producto de ello, células inflamatorias se van a activar, células inmunes, se van a producir, por ejemplo, anticuerpos contra ciertos antígenos que son cambiados. Acá se da el fenómeno de la citrulinización, que es el cambio de ciertas proteínas hacia la citrulina, y este tipo de proteínas cambiadas, ¿no es cierto?, van a ser reconocidas ya por las células inmunes. Por ejemplo, las células más famosas son las células dendríticas, que son fagocitos naturales, y por ejemplo las va a procesar y la va a presentar a células más sofisticadas como las células de los linfocitos T, por ejemplo, de la inmunidad adaptativa, y estas se van a activar. Las células T también pueden activar a las B. Estas células todas activadas pueden ir a un órgano recinto, que es el órgano linfoide, tener más interacción entre ellas, autoactivarse. Las células dendríticas presentan a los linfocitos T se activan, se vuelven inflamatorios, como por ejemplo el fenotipo TH1, TH17, a su vez activan a las células B, que son las encargadas de la generación de los anticuerpos, y aquí ven que la artritis se basa, por ejemplo, uno de sus pilares en la identificación de anticuerpos, factor reumatoide y antipéptidos inhibinado cíclico, pero también van a salir de estos órganos linfoides, como lo ven acá en la segunda lámina, y hasta aquí, hasta cuando están saliendo de los órganos linfoides, pues pueden haber síntomas inespecíficos, de repente por ahí malestar general, que ya los veremos, pero la articulación no se entera.
Una vez que este influjo de células activas van al órgano blanco, que es la articulación, pues acá se siguen haciendo las interacciones inmunológicas, se siguen activando más células T, por ejemplo, se sigue generando más anticuerpos por las células B, las células T, por ejemplo, va a despertar otras células más que son como las efectoras, las que van a producir el daño, los condrocitos, las que van a hacer la erosión en la articulación, va a empezar a crecer las células de la capa de la articulación que se llaman sinoviocitos, y ahí ya se puede palpar una tumefacción, ya se puede palpar calor y se puede ver enrojecimiento porque hay neoangiogénesis. Entonces acá ya estamos en una fase clínica, no necesariamente artritis reumatoide periartritis. Entonces verán que en esta fase crítica es donde podemos abrir los ojos. Acá están las fases de las que hemos hablado, simplemente como resumen. ¿Y por qué es importante lo que acabamos de decir? Porque sin intervención, fíjense, hay artritis que van a estar mucho tiempo como en fase preclínica y luego van a emerger, o otras que rápidamente van a ser clínicas, pero justamente la importancia es que si nosotros podemos intervenir, podremos incluso, bueno, esto ya se habla de la preartritis, hacer que esta enfermedad no se exprese, o si se expresa, no lo haga con esa gravedad. Y es aquí entre la artritis, la artralgia con sospecha para que se convierta en artritis reumatoide, es un concepto que vamos a aprender hoy, y la artritis indiferenciada es donde debemos poner la atención para referir rápidamente pacientes. Este es simplemente un gráfico para ver cómo ha cambiado, digamos, nuestro compliance para permitir que haya tiempo transcurrido sin intervenir el paciente. Antiguamente era de 2 años, cada vez es menos, y cuidamos siempre que no haya daño radiológico o que no haya discapacidad, porque es el punto de no retorno para nosotros. Este es un estudio para que vean cómo estamos en Perú. Este es un estudio de la seguridad social en donde se pueden ver realmente factores adversos de la enfermedad, que justamente reuniones como estas es lo que queremos promover para que no hayan. Factores con un tiempo de enfermedad largo, factores con mucha actividad de enfermedad, pacientes que tienen un alto daño, pacientes que usan mucho corticoide, pacientes que tienen poco uso de fármacos no convencionales para controlar la artritis reumatoide. Esto es lo mismo, pero ya a un multicéntrico peruano, 553 pacientes, ¿y qué vimos? Vimos casi lo mismo, pero incluso índices peores. Por ejemplo, los pacientes peruanos a nivel nacional usaban 70% de corticoides y tenían poco uso de biológicos, y son pacientes con alta actividad de enfermedad. ¿Y esto por qué se da? Pueden haber muchas causas, ¿no? Sistemas de salud fragmentados, muchas causas, pero una de ellas es que no se está reconociendo rápidamente la enfermedad. Y cuando se hace el subanálisis de gran ciudad versus área rural, encontramos que en el área rural, lo que esperábamos, hay mucho más retraso diagnóstico. Increíblemente, en la corte total, más o menos más del 46% de pacientes tenían retraso mayor a 2 años. ¿Cuál es bastante? Esta es una lámina para demostrarse que la responsabilidad recae en los médicos no especialistas. Los pacientes van a quejarse de sus artralgias o sospechas de artritis, sobre todo en los primeros tiempos. Fíjense que el tiempo, una gran proporción cae en los consultorios de los médicos no especialistas, quienes tienen la responsabilidad de detectar rápidamente la artritis reumatoide. Entonces, tenemos varios grupos de pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, mejor dicho, ninguna clínica, y de repente tienen factores de riesgo que vamos a conocer, pacientes que tienen anticuerpos, además, ya hemos dicho 2 importantes, pacientes en los cuales hay síntomas pero no le palpamos la artritis, y pacientes que tienen cualquiera de estos pero ya tienen una imagen positiva, o pacientes que tienen alguna manifestación ya sistémica. ¿Dónde es el gran grupo de pacientes que en la práctica diaria vamos a tener con mayor? Los pacientes que son sintomáticos con artritis no clínica. Esos son los pacientes sobre los cuales vamos a incidir. Pero también los otros pacientes obviamente los vamos a comer. Vamos a hablar de pacientes que no tienen síntomas, pero tienen riesgo. ¿Y cuáles son los riesgos?
Los riesgos son, en primer lugar, el tabaco está totalmente demostrado, sobre todo en hombres. Dejar de fumar no mejora el riesgo. La obesidad, estas son revisiones sistemáticas y metaanálisis. Para riesgo de artritis reumatoide, el uso de alcohol también se ha demostrado asociado a esto. De hecho, los hombres también llevan la mayor parte para el riesgo de alcohol en artritis reumatoide. Otra cosa interesante en el tabaco es que el tabaco no va a, fíjense acá el odds radio 1.47, pero que es peor cuando el paciente tiene anticuerpos, tiene más riesgo que en pacientes que no tuvieran anticuerpos, y también va a depender de la dosis dependiente, ¿no es cierto? Y cesar el tabaco no nos va a mejorar el riesgo de artritis reumatoide. Mejor dicho, va a mejorar el riesgo, pero vamos a seguir en riesgo. Los hijos de madres fumadoras tienen también riesgo de artritis reumatoide. Esto se da por una serie de condiciones, pero lo mismo que les he explicado en la primera lámina pasa a nivel del pulmón. Y en el pulmón entonces se va a despertar, por ejemplo, esta alteración de la citrulinización de las proteínas, lo cual va a hacer que sean presentados por las células dendríticas a las células, digamos, de la inmunidad adaptativa y se generen, por ejemplo, los anticuerpos. Y luego, obviamente, estos anticuerpos y todo el complejo inflamatorio va a ir a la articulación. O sea que un paciente que fuma puede tener incluso rasgos inflamatorios en el pulmón y no desarrollar la artritis, y después de muchos años podría tener artritis reumatoide. La obesidad ya habíamos hablado de ello, y entre otras diferentes infecciones, una muy importante es la periodontitis, que se da por un germen llamado Porphyromonas gingivales. Más o menos es la misma. La porfiromona tiene una enzima importantísima, el DAB, que es la culpable de citrulinizar los antígenos tanto de las células, digamos, de la gingiva. Aquí se despierta la respuesta inflamatoria, que ya hemos explicado, es lo mismo, se citruliniza y a lo largo de los años pues puede haber una artritis reumatoide. La dieta también tiene evidencias, no son tan potentes como las primeras, pero de hecho la dieta inflamatoria, sobre la cual no vamos a hablar, pero ya sabemos que es el exceso de edulcorantes, de saborizantes, de grasas, grasas malas, y todo lo demás, pues va a estar asociado con un riesgo de artritis. Entonces, ese es el primer paciente. Paciente que no tiene nada, pero tiene factores de riesgo ambientales, que ya les dije, y factores de riesgo como ser familiar de primer grado de un paciente que tenga artritis reumatoide. Llevemos eso en la cabeza, porque si un paciente que tiene familiar de primer grado con artritis reumatoide tiene alguna de estas condiciones, paciente fuma, paciente es gordito, paciente come mal, paciente toma alcohol, por ejemplo, o paciente tiene una mala salud bucal, estos pacientes hay que ponernos atención porque podrían ser potencialmente convertirse en artritis reumatoide. También pueden haber pacientes que tengan síntomas o no porque ya tienen el anticuerpo. Y en la práctica nos vamos a ver, tengo un paciente que me vino porque no sé quién le sacó, le dolía algo y le sacaron un anticuerpo. Entonces, los anticuerpos anticitrulinados y el factor reumatoide tienen validez, pero no son suficientes solos. De hecho, si ustedes ven la curva, pueden estar positivos hasta 10 años antes de la enfermedad y van a tener mayor positividad mientras más cerca estén del diagnóstico. De manera que si solo tenemos el factor reumatoide, podría no significar nada, pero podríamos estar atentos si lo sumamos a factores de riesgo. Entonces es muy importante. En este sentido, el péptido citrulinado ha demostrado mucho más rendimiento que el factor reumatoide. ¿No es cierto? Entonces, incluso muchos años, fíjense, en este estudio 14 años antes ya había factor reumatoide. El factor reumatoide y el péptido citrulinado no solamente marca un mayor riesgo de artritis reumatoide, sino que los pacientes que tengan artritis reumatoide, si tienen títulos altos, van a ir peor. ¿Ya? Y acá estamos diciendo que no es suficiente que tengan el anticuerpo. También se requieren otros marcadores. Otra vez lo mismo, como fíjense, va creciendo en intensidad. Estos son estudios bastante más clásicos. Incluso los seronegativos al inicio luego van a dispararse y se van a convertir en seropositivos versus los controles en verde que no van a desarrollar. Me parece que es de ruta, ¿sí?
Acá si tú combinas vas a tener mucho más probabilidad. Por ejemplo, esos son pacientes con anticuerpos, pero ya tienen artralgia. Ahorita vamos a ver cómo es el tipo de artralgia. Entonces, en el próximo año podrían tener artritis reumatoide. Entonces, ya vamos teniendo dos pacientes. No tienen ningún síntoma, pero tienen factores de riesgo ambientales más ser familiares, ojo. Luego, pacientes a los cuales le encontraste un anticuerpo, es importante, pero necesitas más datos, pero tómalo en cuenta. Entonces, vamos ya a los pacientes que son sintomáticos, pero no necesariamente tienen artritis. Y esto es importante porque muchos pacientes les van a llegar con síntomas tan específicos como que le arden las articulaciones, tiene fatiga, tiene sueño, le dan pinchazos en la mano, me arden los pies. Y uno dice, pero esto no es artritis. Uno examina y no encuentra tumefacción articular. Y estos síntomas pueden empezar y no irse, ser ascendentes, ser fluctuantes o desaparecer y volver. Esto se da porque se están dando las primeras fases de esa respuesta antes de que se establezca la artritis fósil. Entonces, si tú tienes este tipo de pacientes y además de repente encontraste un anticuerpo positivo, ya sabemos que esos pacientes van a tener más riesgo de tener artritis reumatoide, pero que no la tienen en este momento probablemente. Ante esas dudas también hay que referir a los pacientes porque tal vez el especialista, de hecho, el especialista debería tener la capacidad de discernir a estos pacientes, por ejemplo, con imágenes, ¿no? Ahora, en esta inflamación sistémica, los pacientes, bueno, esto solamente es para reforzar lo que hemos dicho, cómo estos síntomas inespecíficos se vuelven mucho más persistentes muy poco tiempo antes del diagnóstico de la enfermedad. Y acá, de repente, es la parte central de toda la charla porque tenemos que aprender a definir aquellos pacientes que tienen artralgias, o sea, ya no son síntomas inespecíficos, sino artralgias, pero artralgia sospechosa para que sea una artritis reumatoide en este momento o próximamente. Y este es un corset de 7 criterios que siempre lo seguimos teniendo porque lo aplicamos los médicos reumatólogos, pero sobre todo los no reumatólogos tendrían que tenerlo en cuenta porque es una manera que ha demostrado ser sensible y específica para demostrar formas precoces de artritis reumatoide. Consiste en 7 criterios, 4 son solamente preguntas, 2 son clínicos. Primero, que el paciente tenga síntomas obviamente en menos de un año. Puede tener más de un año, o sea, pero ya llegamos tarde. El paciente tenga los síntomas y las molestias localizadas en las manos, en las metacarpos falángicas específicamente. Que además se acompaña de rigidez. La rigidez matinal tiene que ser más de 60 minutos. Y que obviamente en la mañana los síntomas sean más intensos y que a lo largo del día mejoren, que tengan un familiar de primer grado con artritis reumatoide, dificultad para hacer el puño y una prueba de compresión positiva. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, tener 2 de estos criterios, fíjense, sensibilidad 98, especificidad, pero tener 3 te da la mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, haciendo estos 7 criterios, recordando que los pacientes van a venir con menos de un tiempo de enfermedad, localizada en las manos, rigidez en la mañana, familiar de primer grado, que cuando tú le haces el signo de compresión sea positivo, vas a encontrar una buena proporción de pacientes que deberías ya, de repente, el primer paso, pedirle un anticuerpo y derivarlo, o de repente pedirle una imagen en tu centro ahí y derivarlo, porque la posibilidad de que tenga artritis reumatoide es bastante alta. Esta es la prueba de compresión o squeeze test. No sé si tengo acá un vídeo que les podría mostrar, es muy sencillo, simplemente el evaluador está apretando ahí, perfecto, la segunda y la quinta metacarpo falángica de la mano del paciente. ¿Okay? Y la positividad es que al paciente le duele. ¿Sí? Acá se habla de squeezes en manos, pero también pueden ser en los pies. Fíjense cómo el evaluador está comprimiendo la primera y la última metatarso falángico del pie, ¿no? Lo comprime. Y la positividad pues habla de un signo positivo. Y además tenemos pacientes que pueden tener artralgia sospechosa, ya hemos dicho cuál es, más anticuerpos, o de repente pueden tener artralgia sin anticuerpos, pero tienen, de repente ninguna, pero tienen una imagen. La ecografía ha demostrado que puede diferenciar pacientes que tienen
artralgia sin artritis para los clínicos, pero cuando uno pone la imagen ya el paciente tiene artritis, dependiendo de los scores. Por ejemplo, un score moderado, que es una técnica que ahorita no discutiremos, 31%, pero si el score del Doppler más la escala de Grisis en la ecografía es positivo, 62%. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos estos pacientes con riesgo, con artralgia, con riesgo para artritis reumatoide? Pues pidamos un anticuerpo si es que mi centro lo tiene, o pidamos una ecografía, obviamente un especialista que veamos que sea bien entrenado, no todos pueden hacerlo, hay gente entrenada en músculo esquelética, y de repente ese sería el paso inicial para derivar rápidamente a un reumatólogo. Otra última escena que también se podrían encontrar es que el paciente tenga una manifestación sistémica y que, no le encuentran en ese momento la artritis. Estos son el menor número de pacientes, porque la artritis reumatoide, como hemos dicho, es sistémica, le gusta la articulación, pero eventualmente puede coger ojo, pulmón, neurológico con vasculitis reumatoide, puede coger piel también con vasculitis, y entonces en algunos de los algoritmos en donde uno empieza a buscar qué enfermedad tiene, pues podría por ahí salir un antipéptido citrulinado positivo, o el paciente tener artritis y empezar a descartar también esa enfermedad. Este es un algoritmo al final, le traigo acá porque es el único que tenemos en vigencia dentro de una guía clínica, que es dentro de la guía clínica publicada en el 19, pero como artículo, como manuscrito en el 22, me parece, sí, el año pasado, no, el 21, que lo hicimos el manuscrito con varios especialistas, en donde nosotros quisimos, el algoritmo es basado en cómo derivar un paciente que tenga artralgia inflamatoria. Si el paciente no tiene artralgia inflamatoria, sigue una ruta, y si la tiene, pues también. Y la artralgia inflamatoria la basamos en lo que ya hemos dicho, ¿no? Los 7 criterios que ya hemos repasado. Si el paciente no cumpliría los 7 criterios, pues debería ser regresado a su nivel de complejidad y de repente seguirlo, ¿no? Pero si cumpliría los criterios, la referencia para el médico especialista debe ser inmediata. Acá tenemos un gran problema de referencias, es una problemática porque nuestro sistema es fragmentado. Como digo, pueden haber clínicas que reciban rápidamente pacientes de este tipo en su consulta, o hospitales enormes en los cuales nunca vas a recibir como reumatólogo, y sí los médicos no especialistas en reumatología. Entonces aquí uno debe aplicar estos criterios de artralgia con sospecha para artritis reumatoide y empezar a ensayar el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Cómo? La recomendación es aplicar los criterios ACR 2010, EULAR ACR 2010, que dijimos los criterios de puntuación. Si el paciente cumple los criterios, por inmediatamente tratarlo. Si el paciente todavía no cumple los criterios, no se le da de alta, se le puede observar con referencias y contrarreferencias, con una conversación entre el reumatólogo y el no reumatólogo, tal vez por cada 3 meses, se dice que hasta 2 años podrían estar en observación, y porque eventualmente, todo lo que hemos explicado, estos pacientes eventualmente podrían desarrollar artritis reumatoide en algún momento. Y todo esto simplemente es para una prevención, porque el paciente que tiene este tipo de enfermedades, pues cesar el tabaco, promover actividades físicas, higiene dental, dejar hacer una dieta más saludable, ¿no es cierto? Y obviamente lo que acabamos de hablar sobre clínica, y esto es incidiendo en cada una de las fases en la cual vamos a ver artritis reumatoide. Muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes, y recuerden que la artritis total es un signo, la artritis reumatoide es el resultado de una serie de procesos que ocurrieron muchos años. Podemos llegar en ese proceso, o podemos llegar cuando ya hay la artritis clínica. Pero los factores de riesgo que siempre tenemos que tener en cuenta son tabaco, sobrepeso, la periodontitis, por ejemplo, o la carga familiar. La oportunidad de detectar las formas tempranas se basa en el conocimiento de los factores de riesgo y las artralgias que tienen rasgos para que se puedan convertir en artritis reumatoide, para referenciar rápidamente a estos pacientes, y que el papel del tamizaje muchas veces podría ser un poco más complicado de lo que se ve,
porque debe ser individualizado, así como existen definiciones claras. Acuérdense y repasen las artralgias con riesgo, previsión, artritis reumatoide, y que cada paciente debe ser sometido a esto cuidadosamente. Tengamos a bien tener el valor para los anticuerpos, pero siempre en el contexto clínico, como hemos dicho, porque a veces se abusa la presencia de los anticuerpos. Y tengamos a bien también tener la imagen en el contexto clínico, porque también suele abusarse de las imágenes positivas para esta enfermedad. Bueno, yo les agradezco mucho por esta oportunidad, espero que les haya sido útil esta charla. Buenos días y disfruten el curso.